Hay momentos en la historia humana en que millones de personas despiertan una mañana para descubrir que ya no pertenecen al mundo. No porque el mundo haya desaparecido, sino porque su lugar en él ha sido violentamente borrado. Conozco esta experiencia de manera íntima, pues fui una de esas personas que un día se encontró sin patria, sin derechos, sin ese manto protector que llamamos ciudadanía y que damos por sentado hasta que nos es arrebatado. La condición de refugiado no es simplemente un problema administrativo o humanitario, como tienden a presentarlo los burócratas y las organizaciones internacionales. Es una crisis fundamental de la condición humana misma, un momento en que la política se revela tanto en su fragilidad como en su absoluta necesidad. Cuando pierdes tu lugar en el mundo, no pierdes solamente una dirección postal o un pasaporte, pierdes el derecho a tener derechos, esa condición básica que nos permite existir como seres políticos. Hoy, mientras vemos caravanas de migrantes centroamericanos marchando hacia fronteras que se les cierran, familias venezolanas dispersas por todo el continente en busca de dignidad básica, y comunidades enteras desplazadas por violencia o colapso económico, debemos preguntarnos, ¿qué nos revela esta experiencia masiva del desenraizamiento sobre la naturaleza de nuestras sociedades políticas? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, millones de seres humanos se encuentren en lo que yo llamé la condición de superfluidad? La respuesta no se encuentra en las estadísticas de organismos internacionales ni en los discursos compasivos de políticos que nunca han experimentado la pérdida total de lugar. Se encuentra en comprender que ser refugiado significa confrontar la terrible verdad de que los derechos humanos, sin una comunidad política que los garantice, no son más que abstracciones benevolentes. Es descubrir que la humanidad abstracta de la que tanto hablan las declaraciones universales no puede protegerte cuando has sido expulsado de la humanidad concreta que se constituye en comunidades políticas específicas. Esta no es una reflexión meramente académica. En América Latina, donde la memoria de dictaduras, desplazamientos forzados y violencia estatal permanece viva, comprender la condición de refugiado es comprender algo esencial sobre la fragilidad de nuestras propias democracias. Es reconocer que la estabilidad política que muchos dan por sentada puede evaporarse con una velocidad aterradora, y que cuando eso sucede, millones pueden encontrarse repentinamente fuera de cualquier orden político reconocible. Hoy exploraremos esta experiencia límite de la condición humana, no como observadores distantes, sino como miembros de sociedades que han producido y continúan produciendo refugiados. Examinaremos cómo el desenraizamiento revela las estructuras más profundas de pertenencia política, cómo la pérdida de lugar en el mundo desenmascara las ilusiones sobre derechos naturales, y cómo enfrentar esta condición puede, paradójicamente, abrir caminos hacia formas más auténticas de comunidad política. Porque solo entendiendo lo que significa estar completamente fuera del mundo político, podemos apreciar realmente lo que significa estar dentro de él. Capítulo 1. El momento del desenraizamiento. Recuerdo con claridad meridiana el momento en que me convertí en una persona desplazada, ese eufemismo burocrático que intentaba suavizar la brutal realidad de haber perdido todo vínculo legal con el mundo. No fue cuando los nazis llegaron al poder, ni siquiera cuando las primeras leyes antijudías fueron promulgadas. Fue cuando crucé la frontera hacia Francia y comprendí que había dejado de ser una ciudadana alemana para convertirme en algo mucho más precario, un ser humano sin hogar político. El desenraizamiento no ocurre gradualmente, como erosión lenta de derechos. Ocurre de manera súbita y total, como un terremoto que hace colapsar todo el edificio de tu existencia social. Un día eres alguien con nombre, historia, derechos y obligaciones. Al siguiente, eres un número en un expediente,
Una estadística en un informe, un problema administrativo para burócratas que te miran con una mezcla de compasión y fastidio. Esta experiencia de ruptura total con el mundo conocido es lo que millones de latinoamericanos han vivido en las últimas décadas. Pensemos en las familias salvadoreñas que huyeron de la guerra civil en los 80, en los colombianos desplazados por décadas de conflicto armado, en los venezolanos que han abandonado su país en números que rivalizan con las grandes migraciones forzadas de la historia europea. Para cada una de estas personas, existió un momento específico, quizás cuando los paramilitares llegaron a su pueblo, cuando la inflación hizo imposible alimentar a sus hijos, cuando las amenazas se volvieron demasiado concretas para ignorar, en que su mundo anterior simplemente dejó de existir. El desenraizamiento revela algo fundamental sobre la naturaleza artificial, pero absolutamente necesaria, de la pertenencia política. Antes de convertirme en refugiada, no reflexionaba sobre lo que significaba ser ciudadana alemana. La ciudadanía era como el aire, invisible pero esencial, algo que simplemente estaba ahí. Solo cuando te la quitan comprendes que era ella la que te permitía moverte libremente, trabajar, acceder a protección legal, ser reconocida como un ser humano con derechos en lugar de un mero cuerpo biológico ocupando espacio. Esta pérdida de ciudadanía no es simplemente la pérdida de un documento legal. Es la pérdida de lo que yo llamé el derecho a tener derechos, esa condición fundamental que nos permite existir como seres políticos en lugar de meros ejemplares de la especie humana. Sin este derecho básico, todos los otros derechos humanos se revelan como lo que realmente son, promesas vacías que solo pueden ser cumplidas por comunidades políticas específicas hacia sus miembros reconocidos. El momento del desenraizamiento es también el momento en que la política se revela en su dimensión más cruda. Descubres que no existes como ser humano abstracto con derechos naturales, sino como miembro de una comunidad política particular. Cuando esa membresía es revocada o se vuelve imposible de ejercer, no queda una humanidad abstracta que te proteja. Quedas expuesto a lo que yo llamé la condición de superfluidad, la terrible experiencia de ser tratado como si fueras literalmente superfluo para el mundo humano. Los refugiados latinoamericanos contemporáneos enfrentan esta misma revelación brutal. El joven hondureño que camina 1000 kilómetros hacia la frontera estadounidense no lo hace por aventura o ambición económica abstracta. Lo hace porque ha descubierto que su lugar de origen ya no puede garantizarle ese derecho básico a tener derechos. Su país natal, devastado por violencia o colapso institucional, ya no puede ofrecer esa protección mínima que hace posible la vida humana digna. Pero el desenraizamiento también revela la extraordinaria capacidad humana de resistencia y reinvención. En los campos de refugiados, en las comunidades de inmigrantes, en los espacios precarios donde se agrupan los desplazados, emergen formas rudimentarias pero auténticas de vida política. Sin las protecciones institucionales que damos por sentadas, las personas deben crear desde cero los vínculos de solidaridad y acción común que hacen posible la supervivencia. He observado esto una y otra vez, en los campos de refugiados europeos, en las comunidades de exiliados latinoamericanos en Estados Unidos, en los asentamientos de desplazados internos en Colombia. Cuando todas las estructuras formales de protección colapsan, los seres humanos no simplemente se resignan a la victimización. Crean nuevas formas de organización, nuevos vínculos de responsabilidad mutua, nuevas maneras de aparecer juntos en un espacio común, por precario que sea. El momento del desenraizamiento es, paradójicamente, también el momento en que la política auténtica se vuelve más necesaria y más posible. Porque es precisamente cuando has perdido todo, ciudadanía, propiedades,
estatus social, identidad reconocida, que descubres lo que realmente importa, la capacidad humana de actuar en concierto con otros para crear mundos comunes habitables. Capítulo 2. La ilusión de los derechos naturales. Una de las revelaciones más perturbadoras de mi experiencia como refugiada fue el colapso total de lo que hasta entonces había considerado verdades evidentes sobre la dignidad humana y los derechos naturales. Durante años había escuchado discursos sublimes sobre los derechos inalienables del hombre, esas prerrogativas que supuestamente poseemos por el simple hecho de haber nacido humanos. La experiencia del desenraizamiento me enseñó de la manera más brutal posible que tales derechos, sin una comunidad política que los garantice, no valen más que el papel en que están escritos. Los refugiados nos convertimos en el experimento perfecto para poner a prueba estas nobles abstracciones. Si realmente existieran derechos humanos naturales, independientes de cualquier organización política específica, entonces nosotros, reducidos a nuestra humanidad desnuda, despojados de toda pertenencia nacional, deberíamos haber sido los más protegidos. Después de todo, éramos la prueba viviente de esa humanidad abstracta de la que tanto hablan las declaraciones universales. La realidad fue exactamente la opuesta. Mientras más meramente humanos nos volvíamos, es decir, mientras más dependíamos únicamente de nuestro estatus como miembros de la especie humana, menos derechos teníamos efectivamente. Los gobiernos podían internarnos indefinidamente sin proceso legal, negarnos el derecho al trabajo, tratarnos como cargas administrativas en lugar de personas con voluntad y capacidad de acción. Y todo esto se hacía, paradójicamente, en nombre de la compasión humanitaria hacia nuestra condición de meros seres humanos. Esta experiencia europea de mediados del siglo XX tiene ecos profundos en la América Latina contemporánea. Observemos la situación de los migrantes venezolanos en Colombia, Ecuador o Perú. Estos países han mostrado una generosidad notable al acoger a millones de refugiados, pero la experiencia de estas personas ilustra perfectamente la insuficiencia de los derechos humanos abstractos. A pesar de las múltiples declaraciones internacionales sobre dignidad humana y derecho al refugio, los venezolanos desplazados enfrentan constantemente la realidad de que sus derechos efectivos dependen enteramente de las decisiones políticas cambiantes de los países receptores. Un día pueden trabajar legalmente, al siguiente pueden encontrarse criminalizados por las mismas actividades que antes eran permitidas. Pueden tener acceso a servicios de salud en un momento, y perderlo cuando cambian las políticas gubernamentales o cuando las tensiones sociales aumentan. Su dignidad humana abstracta permanece intacta en el papel, pero sus derechos concretos fluctúan constantemente según las vicisitudes políticas de sociedades que los toleran pero no los incluyen completamente. La ilusión de los derechos naturales se mantiene porque confundimos constantemente dos cosas muy diferentes: la capacidad humana de crear derechos, que es real y extraordinaria, con la existencia de derechos preexistentes a cualquier organización política, que es una ficción consoladora. Los seres humanos efectivamente poseemos capacidades distintivas para el lenguaje, la reflexión, la acción común, que nos distinguen de otras especies. Pero estas capacidades solo se actualizan y protegen en el contexto de comunidades políticas específicas. Los derechos no existen en algún reino metafísico esperando ser reconocidos. Son creaciones humanas, productos de luchas políticas históricas específicas, victorias parciales y siempre reversibles en procesos de organización colectiva. Cuando los movimientos de derechos civiles conquistaron avances legales para poblaciones afroamericanas, no estaban descubriendo derechos preexistentes, sino creando nuevas realidades políticas a través de la acción organizada.
Esta comprensión tiene implicaciones profundas para cómo entendemos las crisis migratorias latinoamericanas actuales. Si realmente queremos proteger a las poblaciones desplazadas, no podemos limitarnos a invocar su humanidad abstracta o apelar a derechos universales que carecen de garantías políticas concretas. Debemos crear las condiciones políticas que hagan posible su inclusión real en comunidades que puedan efectivamente proteger y ampliar sus capacidades humanas. Esto significa reconocer que la protección de refugiados no es simplemente un problema humanitario, sino fundamentalmente político. Requiere que las sociedades receptoras tomen decisiones políticas conscientes sobre inclusión, que desarrollen instituciones capaces de transformar personas desplazadas en miembros participantes de nuevas comunidades políticas, que creen espacios donde estos nuevos miembros puedan contribuir a la construcción del mundo común. La alternativa: mantener a las poblaciones refugiadas en un limbo de mera humanidad, dependientes de la caridad internacional y sujetas a políticas que pueden cambiar según los vientos políticos, es una forma sutil pero efectiva de confirmar su superfluidad. Es tratarlos como si fueran ejemplares de la especie humana en lugar de reconocerlos como seres políticos capaces de contribuir a la construcción de mundos comunes. La ilusión de los derechos naturales, por bien intencionada que sea, puede convertirse en un obstáculo para la acción política genuina. Nos hace creer que basta con proclamar la dignidad humana abstracta cuando lo que realmente se necesita es el trabajo político concreto, arduo y nunca terminado de construir instituciones que puedan garantizar efectivamente las condiciones para una vida humana digna. Capítulo 3. La condición de superfluidad. La experiencia más devastadora del refugiado no es la pérdida material, aunque ésta sea enorme, sino el descubrimiento gradual de que el mundo puede funcionar perfectamente sin él. Esta es la condición que identifiqué como superfluidad, el tratamiento de seres humanos como si fueran literalmente sobrantes, no necesarios para el funcionamiento del mundo humano, dispensables en el sentido más radical de la palabra. La superfluidad no es simplemente marginación o exclusión, fenómenos que al menos reconocen la existencia del excluido como alguien que podría potencialmente ser incluido. Es algo mucho más radical, es el tratamiento de personas como si su existencia misma fuera un accidente lamentable, como si su presencia en el mundo no añadiera absolutamente nada al bien común humano. Los regímenes totalitarios llevaron esta lógica a su extremo con los campos de exterminio, pero formas menos extremas de superfluidad persisten en nuestras sociedades democráticas. En América Latina, la condición de superfluidad se manifiesta de manera particularmente clara en el tratamiento de poblaciones desplazadas internas. Colombia, por ejemplo, ha experimentado décadas de desplazamiento masivo que ha afectado a más de 7 millones de personas. Muchos de estos desplazados internos han sido tratados no como ciudadanos temporalmente separados de sus territorios, sino como poblaciones sobrantes, problemáticas, cuya reubicación es vista más como un problema logístico que como una cuestión de reconstitución de la comunidad política. Observe cómo funciona esta lógica. Las poblaciones rurales son desplazadas por violencia armada o proyectos extractivos. Al llegar a las ciudades, se asientan en periferias donde su presencia es tolerada pero no bienvenida. No se les ofrecen caminos reales hacia la participación en la vida económica y política de sus nuevas comunidades. Se convierten en objetos de políticas asistenciales en lugar de sujetos de derechos políticos. Su experiencia previa, sus conocimientos, sus formas de organización social son tratados como irrelevantes para el mundo urbano al que han llegado. Esta es superfluidad en acción, no la negación violenta del derecho a existir, sino la negación sutil del derecho a contribuir, a ser necesario, a añadir algo valioso al mundo común. Las políticas humanitarias, por bien intencionadas que sean,
A menudo refuerzan esta condición al tratar a los desplazados como recipientes pasivos de ayuda en lugar de reconocerlos como agentes potenciales de renovación política y social. La superfluidad también se manifiesta en las políticas migratorias internacionales contemporáneas. Los venezolanos que han migrado masivamente a otros países latinoamericanos enfrentan constantemente la sensación de que son tolerados como una carga humanitaria, no valorados como una contribución potencial. Sus credenciales profesionales son descalificadas. Sus formas de organización social son ignoradas. Su experiencia política previa es tratada como irrelevante. Se les pide que se adapten a sociedades que aparentemente no tienen nada que aprender de ellos. Pero la superfluidad no es un destino inevitable. Es una construcción política que puede ser desafiada y transformada. He observado cómo comunidades de refugiados y desplazados han resistido esta condición creando sus propios espacios de acción política, sus propias formas de contribuir al mundo común, incluso cuando las instituciones formales los tratan como superfluos. En los campos de refugiados palestinos, en las comunidades de exiliados latinoamericanos, en los asentamientos de desplazados internos, emergen constantemente formas de organización que desafían la lógica de la superfluidad. Estas comunidades desarrollan sistemas de educación, de resolución de conflictos, de memoria colectiva, de acción política que no solo les permiten sobrevivir, sino que añaden elementos valiosos al mundo humano más amplio. El desafío para las sociedades receptoras es reconocer y valorar estas contribuciones en lugar de simplemente tolerar la presencia de poblaciones desplazadas. Esto requiere un cambio fundamental de perspectiva, dejar de ver a los refugiados como problemas que deben ser administrados y comenzar a verlos como agentes potenciales de renovación política y social. Pensemos en los salvadoreños que migraron a Estados Unidos durante la Guerra Civil de los 80. Durante décadas fueron tratados como una población sobrante, trabajadores necesarios pero políticamente invisibles. Sin embargo, sus formas de organización comunitaria, sus redes de solidaridad transnacional, sus estrategias de supervivencia económica han transformado profundamente las comunidades estadounidenses donde se asentaron. Su superfluidad aparente escondía una contribución real y valiosa al mundo común. La condición de superfluidad revela algo fundamental sobre nuestras sociedades, que tendemos a confundir la utilidad económica inmediata con la contribución política genuina. Tratamos como superfluas a poblaciones que podrían ser fuentes de renovación democrática, de nuevas formas de organización social, de experiencias valiosas para enfrentar crisis políticas contemporáneas. Superar la superfluidad requiere más que políticas de integración. Requiere el reconocimiento de que todo ser humano porta experiencias, perspectivas y capacidades que pueden enriquecer el mundo común. Requiere crear espacios donde estas capacidades puedan manifestarse y ser valoradas, donde la diferencia sea vista como contribución en lugar de problema. Capítulo 4. El colapso del mundo común. Cuando una persona se convierte en refugiada, no pierde solamente su hogar físico o su estatus legal. Pierde algo mucho más fundamental, su lugar en lo que yo llamo el mundo común, ese espacio compartido de significados, instituciones, tradiciones y expectativas mutuas que hace posible la vida humana en comunidad. Este colapso del mundo común es tanto causa como consecuencia del desplazamiento masivo, y comprender su dinámica es crucial para entender por qué las crisis migratorias contemporáneas son tan devastadoras y persistentes. El mundo común no es simplemente la suma de instituciones políticas formales. Es esa red compleja de relaciones, tradiciones, espacios compartidos y entendimientos tácitos que permite a los seres humanos vivir juntos de manera relativamente predecible y significativa.
Incluye desde las normas no escritas que gobiernan la vida diaria hasta las instituciones que administran justicia, desde los espacios públicos donde las personas se encuentran hasta las tradiciones culturales que proporcionan sentido y continuidad. En América Latina, hemos presenciado múltiples colapsos de mundos comunes en las últimas décadas. Venezuela ofrece el ejemplo más dramático, un país donde las instituciones básicas de convivencia, desde el sistema de justicia hasta la infraestructura de servicios públicos, desde la estabilidad monetaria hasta la seguridad personal, se han desintegrado sistemáticamente. El resultado no ha sido simplemente dificultades económicas, sino la destrucción del espacio común que hacía posible la vida social predecible. Cuando el mundo común colapsa, las personas no pueden simplemente mudarse a otro lugar como quien cambia de residencia. Deben someterse a un proceso traumático de reaprendizaje fundamental de lo que significa vivir en sociedad. Deben aprender nuevos códigos tácitos de comportamiento, nuevas formas de navegar instituciones, nuevas maneras de interpretar gestos y palabras que en su contexto anterior tenían significados completamente diferentes. El refugiado venezolano que llega a Colombia no solo debe encontrar trabajo y vivienda. Debe aprender que las mismas palabras que usaba en su país tienen connotaciones diferentes en el nuevo contexto, que los gestos de cortesía que eran apropiados en Venezuela pueden ser malinterpretados en Bogotá, que las formas de organización social que funcionaban en su contexto anterior pueden no ser efectivas en su nueva situación. Este proceso de readaptación es enormemente agotador porque requiere una vigilancia constante sobre aspectos de la vida social que normalmente funcionan de manera automática e inconsciente. Es como tener que reaprender a caminar después de un accidente. Cada paso requiere atención consciente a movimientos que antes eran naturales. Pero el colapso del mundo común no afecta solamente a quienes se ven forzados a migrar. También desestabiliza las comunidades receptoras, que de repente deben integrar a poblaciones con códigos culturales diferentes, expectativas distintas, formas de organización social que pueden entrar en tensión con las tradiciones locales. Esto explica por qué incluso sociedades generosas y bien intencionadas a menudo experimentan dificultades significativas para absorber poblaciones desplazadas. Los países latinoamericanos que han recibido a millones de venezolanos han enfrentado este desafío de manera particularmente aguda. A pesar de compartir idioma y muchas tradiciones culturales, las diferencias en formas de organización social, expectativas sobre el funcionamiento institucional, códigos de comportamiento económico y político han creado tensiones que van mucho más allá de la competencia por recursos materiales. El verdadero trabajo de reconstruir mundos comunes después del desplazamiento masivo no puede ser realizado únicamente por políticas gubernamentales o programas de organizaciones internacionales. Requiere lo que yo llamaría acción política genuina, la capacidad de poblaciones desplazadas y receptoras de crear juntas nuevos espacios de entendimiento mutuo, nuevas tradiciones compartidas, nuevas formas de convivencia que honren tanto las experiencias previas como las necesidades presentes. He observado este proceso en comunidades de refugiados exitosas en diferentes partes del mundo. La integración real no ocurre cuando los recién llegados simplemente adoptan las formas de vida preexistentes, ni cuando las comunidades receptoras simplemente toleran la presencia de poblaciones diferentes. Ocurre cuando ambos grupos participan en la creación de algo nuevo, tradiciones híbridas, instituciones adaptadas, formas de organización que incorporan elementos de ambas experiencias. En algunas comunidades colombianas, por ejemplo, la llegada de venezolanos ha catalizado innovaciones en organización comunitaria, emprendimiento económico, expresión cultural que benefician a toda la población. Esto no sucede automáticamente, sino como resultado de esfuerzos conscientes de ambos grupos para crear espacios de acción común, para reconocer las contribuciones mutuas,
para construir juntos nuevas formas de vida comunitaria. El colapso del mundo común revela la fragilidad fundamental de todo orden político. Nos recuerda que las instituciones que damos por sentadas, las tradiciones que parecen permanentes, los entendimientos que consideramos naturales son en realidad construcciones humanas que deben ser constantemente mantenidas y renovadas a través de la participación activa de quienes comparten ese mundo. Los refugiados, paradójicamente, pueden convertirse en agentes de renovación del mundo común precisamente porque han experimentado su colapso y conocen tanto su fragilidad como su importancia. Su experiencia de pérdida puede traducirse en una valoración especial de las condiciones que hacen posible la vida humana en comunidad, y su necesidad de crear nuevos vínculos puede motivar formas innovadoras de organización social. Capítulo 5. La búsqueda desesperada de pertenencia. La pérdida de lugar en el mundo desencadena una de las búsquedas más desesperadas y a veces más peligrosas de la experiencia humana, la búsqueda urgente de una nueva pertenencia, de algún grupo, comunidad o identidad que pueda ofrecer la protección y el sentido que se perdieron con el desarraigo. Esta búsqueda puede llevar tanto a formas auténticas de renovación comunitaria como a las formas más destructivas de fanatismo y exclusión. Recuerdo vívidamente mi propia experiencia en los años de exilio en Francia, antes de llegar a Estados Unidos. La tentación de aferrarse a cualquier grupo que ofreciera certeza, identidad clara y sentido de pertenencia era constante y poderosa. Los refugiados nos convertimos en blanco fácil para ideologías totalizantes precisamente porque nuestra necesidad de pertenencia es tan urgente que podemos estar dispuestos a pagar casi cualquier precio por ella. En el contexto latinoamericano contemporáneo, esta dinámica se manifiesta de maneras particularmente complejas. Los venezolanos desplazados, por ejemplo, enfrentan constantemente la tensión entre mantener su identidad nacional original y adaptarse a nuevos contextos sociales. Algunos responden a esta tensión aferrándose de manera defensiva a una venezolanidad idealizada, creando enclaves culturales que pueden aislarlos de sus nuevas comunidades. Otros intentan asimilarse tan completamente que pierden conexión con sus propias experiencias y tradiciones. Ambas respuestas son comprensibles pero problemáticas. La primera puede llevar a formas de nacionalismo nostálgico que idealizan el pasado perdido e impiden la adaptación constructiva a nuevas realidades. La segunda puede resultar en una pérdida de dignidad personal y un empobrecimiento del mundo común que podría beneficiarse de la diversidad de experiencias que los refugiados aportan. Pero existe una tercera posibilidad, más difícil pero más prometedora, la creación de nuevas formas de pertenencia que no dependan de la exclusión de otros ni de la negación de la propia experiencia. He observado esto en comunidades donde refugiados y poblaciones locales han logrado crear espacios genuinamente compartidos, organizaciones comunitarias, iniciativas económicas, proyectos culturales, que honran las diferencias mientras construyen nuevas formas de solidaridad. Esta búsqueda constructiva de pertenencia requiere lo que yo llamaría coraje político, la disposición a aparecer en público con otros diferentes, a actuar en concierto sin exigir uniformidad previa, a construir mundos comunes sin negar la pluralidad que los hace vibrantes. Es lo contrario del tribalismo defensivo al que a menudo recurren tanto refugiados como comunidades receptoras cuando se sienten amenazados. Los centroamericanos que han migrado hacia el norte durante décadas ofrecen ejemplos instructivos de ambas tendencias. Algunos han formado enclaves étnicos cerrados que los protegen pero los aíslan de participación más amplia en sus nuevas sociedades. Otros han desarrollado formas de organización transnacional, redes de solidaridad que conectan comunidades de origen con comunidades de destino, que crean nuevas formas de pertenencia sin exigir la renuncia total a identidades previas. Estas redes transnacionales representan algo genuinamente nuevo en la experiencia humana,
formas de pertenencia que no dependen de territorio único o identidad homogénea, sino de la capacidad de actuar en concierto a través de fronteras geográficas y culturales. Las remesas que envían los migrantes a sus familias son solo la manifestación más visible de vínculos más complejos que incluyen intercambio cultural, organización política, solidaridad en crisis. La búsqueda desesperada de pertenencia también puede llevar a refugiados hacia movimientos políticos extremistas que prometen certeza y identidad clara a cambio de lealtad incondicional. He observado cómo algunos exiliados, frustrados por la precariedad de su situación, pueden volverse susceptibles a ideologías que ofrecen explicaciones simples para su sufrimiento y enemigos claros contra quienes dirigir su resentimiento. Esto no es una falla moral individual, sino una respuesta comprensible a condiciones políticas que no ofrecen caminos constructivos hacia la participación y pertenencia. Cuando las sociedades receptoras tratan a los refugiados como cargas temporales en lugar de miembros potenciales, cuando las políticas de integración son inadecuadas o inexistentes, cuando la discriminación hace imposible la participación genuina, es natural que algunas personas busquen pertenencia en grupos que al menos ofrecen dignidad y propósito, aunque sea a través de la hostilidad hacia otros. La responsabilidad de las sociedades democráticas es crear espacios donde la búsqueda legítima de pertenencia pueda canalizarse hacia formas constructivas de participación política. Esto significa más que tolerancia pasiva o asistencia humanitaria. Significa crear oportunidades reales para que las poblaciones desplazadas contribuyan a la construcción del mundo común, para que sus experiencias y perspectivas sean valoradas, para que puedan convertirse en miembros activos en lugar de receptores pasivos. La búsqueda de pertenencia es una necesidad humana fundamental que no puede ser satisfecha únicamente a través de derechos formales o beneficios materiales. Requiere la posibilidad de participar en la creación de significados compartidos, de contribuir a proyectos comunes, de ser reconocido como alguien cuya presencia enriquece en lugar de empobrecer el mundo humano. Capítulo 6. La construcción de nuevos mundos. En medio de la devastación del desarraigo surge uno de los fenómenos más extraordinarios de la experiencia humana, la capacidad de construir nuevos mundos comunes literalmente desde la nada. He sido testigo de esto una y otra vez, desde los campos de refugiados europeos hasta las comunidades de exiliados en América, desde los asentamientos de desplazados internos hasta los barrios de inmigrantes en grandes ciudades. Cuando todas las estructuras familiares de protección y pertenencia colapsan, los seres humanos no simplemente se resignan. Crean. Esta capacidad de construcción de mundos no es metafórica. Es práctica, concreta, política en el sentido más fundamental. Refugiados sin recursos materiales crean sistemas de educación para sus hijos, redes de apoyo mutuo para enfrentar crisis, formas de gobierno interno para resolver conflictos, tradiciones culturales que honran el pasado mientras se adaptan al presente. Lo hacen sin esperar permiso de autoridades formales, sin garantías de que sus esfuerzos serán reconocidos o protegidos. Los venezolanos desplazados en ciudades colombianas han desarrollado redes económicas informales extraordinariamente sofisticadas, sistemas de crédito mutuo, cooperativas de trabajo, cadenas de suministro que conectan a migrantes con oportunidades económicas específicas. Estas redes no son simplemente estrategias de supervivencia individual, sino formas embrionarias de organización social que crean nuevas posibilidades de vida comunitaria. En los asentamientos de desplazados internos en Colombia, he observado la emergencia de formas de autoridad política que combinan tradiciones rurales con necesidades urbanas. Líderes comunitarios que no fueron elegidos por procesos formales, pero que ejercen autoridad legítima porque han demostrado capacidad para resolver problemas colectivos, para mediar conflictos,
para representar los intereses de la comunidad ante autoridades externas. Estas formas de construcción de mundos revelan algo fundamental sobre la naturaleza de la política auténtica. La política no es simplemente administración de estructuras existentes, sino la capacidad humana de iniciar algo nuevo, de crear espacios donde personas diferentes puedan actuar juntas sin perder su singularidad. Los refugiados, precisamente porque han perdido acceso a formas establecidas de protección política, a menudo se ven obligados a redescubrir esta capacidad política fundamental. La construcción de nuevos mundos también requiere lo que yo llamaría memoria selectiva, la capacidad de preservar elementos valiosos del mundo perdido mientras se desarrollan adaptaciones creativas a nuevas circunstancias. Los salvadoreños en Los Ángeles, por ejemplo, han creado formas de organización comunitaria que combinan tradiciones de cooperación rural con estrategias urbanas de movilización política. Mantienen festivales y tradiciones que conectan con su tierra de origen, pero los adaptan para crear solidaridad en su nuevo contexto. Esta memoria selectiva no es nostalgia paralizante, sino recurso activo para la innovación social. Las experiencias previas de organización comunitaria, resistencia política, resolución de conflictos se convierten en materiales para construir nuevas formas de vida colectiva adaptadas a circunstancias diferentes. Pero la construcción de nuevos mundos no puede ser realizada únicamente por poblaciones desplazadas. Requiere que las comunidades receptoras estén dispuestas a participar en este proceso creativo, a permitir que sus propias tradiciones y formas de organización sean transformadas por el encuentro con experiencias diferentes. Los nuevos mundos más exitosos emergen cuando hay verdadera colaboración entre refugiados y poblaciones locales. He observado esto en ciudades estadounidenses donde comunidades establecidas han trabajado conscientemente con poblaciones refugiadas para desarrollar nuevas formas de organización vecinal, nuevos modelos de pequeños negocios, nuevas tradiciones culturales que benefician a todos los residentes. Esto requiere que ambos grupos abandonen la fantasía de preservar mundos puros, no contaminados por influencias externas. La construcción de nuevos mundos también enfrenta obstáculos sistemáticos. Las políticas gubernamentales a menudo están diseñadas para administrar poblaciones desplazadas en lugar de facilitar su capacidad de autoorganización. Los programas de asistencia humanitaria, por bien intencionados que sean, pueden crear dependencia en lugar de fortalecer la capacidad política de las comunidades refugiadas. Las sociedades receptoras a menudo prefieren que los refugiados se integren adoptando formas preexistentes de vida social en lugar de participar en la creación de algo nuevo. Esta preferencia es comprensible pero empobrecedora, porque pierde la oportunidad de renovación social que representa el encuentro con experiencias diferentes. Los nuevos mundos más duraderos son aquellos que logran crear instituciones capaces de evolucionar, tradiciones que pueden adaptarse sin perder su núcleo significativo, formas de autoridad que pueden responder a circunstancias cambiantes sin colapsar. Esto requiere un equilibrio delicado entre estabilidad y flexibilidad, entre preservación de elementos valiosos del pasado y apertura a posibilidades futuras. La construcción de nuevos mundos revela que la política auténtica no es simplemente sobre la distribución de recursos existentes, sino sobre la creación de nuevas posibilidades de vida humana en común. Los refugiados, a pesar de su vulnerabilidad material, a menudo poseen una experiencia particular de esta capacidad política fundamental precisamente porque han tenido que ejercerla para sobrevivir. Esta experiencia puede ser una contribución valiosa para sociedades que han perdido conexión con su propia capacidad de innovación política, que se han acostumbrado a tratar la política como administración técnica en lugar de reconocerla como la actividad humana fundamental de crear mundos habitables juntos. Capítulo 7. Lecciones para la democracia.
La experiencia del refugiado no es simplemente una tragedia humanitaria que observamos desde la distancia. Es un laboratorio donde se revelan las verdades más fundamentales sobre la naturaleza de la política democrática, sus fragilidades y sus posibilidades. Cada persona desplazada porta lecciones esenciales sobre lo que significa pertenecer a una comunidad política, sobre las condiciones que hacen posible la libertad humana, sobre los peligros que amenazan constantemente nuestras formas de vida democrática. La primera lección es quizás la más perturbadora. La democracia es mucho más frágil de lo que queremos creer. No es un estado natural hacia el cual las sociedades evolucionan inevitablemente, sino una construcción artificial extraordinariamente delicada que puede colapsar con una velocidad aterradora. Los venezolanos que hoy caminan por las carreteras de América Latina vivían hasta hace pocos años en un país con instituciones democráticas formales. Su experiencia nos recuerda que ninguna sociedad está permanentemente protegida contra la posibilidad del colapso político. Esta fragilidad no debe llevarnos al pesimismo, sino a una vigilancia democrática más consciente. Las instituciones democráticas requieren participación activa, no simplemente para funcionar eficientemente, sino para existir. Cuando los ciudadanos se retiran de la participación política, cuando comienzan a tratar la democracia como un servicio que otros deben proporcionar en lugar de una responsabilidad compartida, se abren las condiciones para el deterioro autoritario. La segunda lección se relaciona con la naturaleza de los derechos políticos. Los refugiados nos enseñan que los derechos no son posesiones que tenemos, sino relaciones que mantenemos. Son productos de comunidades políticas específicas que deben ser constantemente renovadas a través de la acción común. Cuando tratamos nuestros derechos como garantías automáticas en lugar de reconocerlos como logros políticos que debemos proteger y expandir, preparamos las condiciones para su erosión. Los latinoamericanos que han vivido transiciones democráticas después de dictaduras militares conocen esta verdad de manera visceral. Saben que la democracia no es simplemente la ausencia de autoritarismo, sino la presencia activa de instituciones y tradiciones que deben ser cultivadas generación tras generación. Los refugiados de países donde estas instituciones colapsaron nos recuerdan lo que podemos perder cuando damos la democracia por sentada. La tercera lección concierne la importancia de los espacios públicos auténticos. Los refugiados pierden más que hogar y ciudadanía, pierden acceso a esos espacios donde las personas aparecen juntas como iguales políticos, donde pueden actuar en concierto, donde se hace posible la renovación constante de la vida democrática. La experiencia del desarraigo revela cuán esenciales son estos espacios para la dignidad humana y cuán fácilmente pueden ser destruidos o degradados. En muchas sociedades latinoamericanas contemporáneas, observamos la erosión gradual de espacios públicos auténticos. La polarización extrema, la violencia, la desconfianza institucional, la privatización de áreas que antes eran comunes. Todos estos fenómenos contribuyen a la degradación de las condiciones que hacen posible la política democrática. Los refugiados, que han perdido completamente acceso a tales espacios, nos muestran lo que está en juego cuando permitimos su deterioro. La cuarta lección se refiere a la relación entre diversidad y democracia. Los refugiados representan una forma extrema de diversidad, personas con experiencias, perspectivas y formas de organización social que pueden diferir radicalmente de las tradiciones establecidas en sus nuevas comunidades. La manera como las sociedades responden a esta diversidad revela mucho sobre su salud democrática. Las democracias auténticas no simplemente toleran la diversidad, sino que la reconocen como una fuente de renovación política. La presencia de personas con experiencias diferentes, con perspectivas críticas sobre arreglos sociales existentes, con innovaciones organizacionales desarrolladas en contextos diferentes,
puede revitalizar sociedades que se han vuelto complacientes o escleróticas. Pero esto requiere que las sociedades receptoras desarrollen lo que yo llamaría hospitalidad política, la capacidad de recibir a otros diferentes no simplemente como objetos de compasión, sino como contribuyentes potenciales a la construcción del mundo común. Esta hospitalidad no es sentimentalismo, sino reconocimiento práctico de que la democracia se fortalece cuando incorpora experiencias diversas de organización y resistencia política. La quinta lección concierne la relación entre memoria y política democrática. Los refugiados son portadores de memorias, de experiencias de colapso político, de estrategias de resistencia, de formas alternativas de organización social que pueden ser recursos valiosos para sociedades que enfrentan sus propios desafíos democráticos. Pero estas memorias solo se vuelven políticamente útiles cuando son compartidas e incorporadas en la reflexión colectiva sobre el presente. Las sociedades latinoamericanas, con sus propias experiencias de autoritarismo y transición democrática, están particularmente bien posicionadas para aprender de las experiencias de poblaciones refugiadas. Pueden reconocer en las narrativas de desarraigo y reconstrucción ecos de sus propias historias de resistencia y renovación democrática. Finalmente, los refugiados nos enseñan sobre la capacidad humana de iniciar algo nuevo incluso en las circunstancias más adversas. Su experiencia de construcción de mundos desde la nada puede inspirar a sociedades que se sienten atrapadas en patrones políticos aparentemente inmutables. Nos recuerdan que la política auténtica no es administración de lo existente, sino creación de nuevas posibilidades de vida humana en común. Estas lecciones no son abstracciones académicas, sino recursos prácticos para enfrentar las crisis democráticas contemporáneas que afectan a América Latina y al mundo. Conclusion. Al final de esta reflexión sobre la condición de refugiado, debemos confrontar una verdad incómoda pero liberadora: todos vivimos en la precariedad. La diferencia entre quienes hoy tienen ciudadanía segura y quienes se encuentran desarraigados no es una diferencia ontológica, sino política e histórica. Las condiciones que crean refugiados, el colapso de instituciones, la erosión de espacios públicos, la fragmentación de mundos comunes, están presentes, en grados diversos, en todas nuestras sociedades. Reconocer esta vulnerabilidad compartida no debe llevarnos al fatalismo, sino a la responsabilidad política renovada. Si la condición de refugiado nos enseña algo fundamental, es que la pertenencia política no es un estado natural, sino un logro humano constante que requiere participación activa, vigilancia democrática y la disposición a actuar en concierto con otros para preservar y renovar las condiciones que hacen posible la vida humana digna. Los millones de latinoamericanos que han experimentado desplazamiento en las últimas décadas, ya sea cruzando fronteras internacionales o moviéndose dentro de sus propios países en busca de seguridad y oportunidad, no son simplemente víctimas de circunstancias lamentables. Son portadores de experiencias esenciales sobre la fragilidad y la posibilidad de la vida política. Sus narrativas de pérdida y reconstrucción contienen lecciones que nuestras sociedades necesitan urgentemente para enfrentar sus propios desafíos democráticos. La experiencia del desarraigo revela que los derechos humanos sin comunidades políticas que los garanticen son abstracciones vacías, pero también demuestra la extraordinaria capacidad humana de crear nuevas formas de comunidad incluso en las circunstancias más adversas. Nos enseña que la pertenencia auténtica no puede ser impuesta desde arriba, sino que debe emerger de la participación voluntaria en proyectos comunes de construcción de mundos habitables. Para las sociedades que reciben poblaciones desplazadas, la cuestión fundamental no es cómo integrar a estos nuevos miembros en estructuras preexistentes, sino cómo participar junto con ellos en la creación de formas renovadas de vida comunitaria que honren tanto las tradiciones establecidas como las experiencias nuevas que los refugiados aportan.
Esto requiere abandonar tanto la fantasía de preservar mundos puros, no contaminados por influencias externas, como la arrogancia de suponer que tenemos poco que aprender de quienes han experimentado la pérdida total de lugar en el mundo. Requiere desarrollar lo que llamé hospitalidad política, la capacidad de recibir a otros diferentes como contribuyentes potenciales a la renovación democrática en lugar de cargas que debemos soportar. La condición de refugiado, en última instancia, nos confronta con la pregunta fundamental de la política: ¿cómo podemos vivir juntos en el mundo de manera que preserve la dignidad y singularidad de cada persona mientras construimos espacios comunes donde sea posible la acción en concierto? Esta pregunta no puede ser respondida de una vez por todas, sino que debe ser renovada constantemente a través de la participación activa en la construcción y reconstrucción de mundos políticos habitables. Los refugiados, paradójicamente, pueden ser nuestros maestros en esta tarea fundamental precisamente porque han perdido todo excepto la capacidad humana más básica y más preciosa, la capacidad de comenzar de nuevo, de actuar junto con otros para crear las condiciones de una vida humana digna. En tiempos de creciente fragilidad democrática, no podemos permitirnos ignorar estas lecciones.